Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra mucho estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de empezar con el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En los comentarios, díganos qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Les traeremos nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para estar al tanto de todos los detalles. Y por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. Handercel hace una declaración impactante tras la operación antidrogas y la orden de arresto. La famosa actriz, quien dijo, regresaré a mi país y daré mi declaración, ha roto su silencio. Handercel, la famosa actriz contra quien se emitió una orden de arresto como parte de una operación antidrogas a gran escala llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, rompió su silencio. Ercel, cuyo nombre figura en una lista de 16 personas, incluyendo empresarios y expresidentes de clubes deportivos, y que no pudo ser detenida por encontrarse en el extranjero, hizo su primera declaración oficial sobre el proceso a través de una publicación en su cuenta de redes sociales. Estoy en el extranjero por estudios. La famosa actriz recalcó que el motivo de su ausencia no era huir, sino un programa educativo previamente planificado. Handercel afirmó haber estado fuera de Turquía durante aproximadamente un mes y añadió, he estado en el extranjero durante un mes por mis estudios. Anoche, al igual que ustedes, me enteré del asunto por la prensa y regresaré a mi país para hacer las declaraciones necesarias y dar mi testimonio para esclarecer el caso. Ercel también expresó su sorpresa, afirmando haberse enterado de la noticia por la prensa. Confío en la justicia turca. En su declaración, Ercel subrayó su compromiso con su país y el sistema judicial, y afirmó estar dispuesta a cooperar para que el proceso se desarrolle con transparencia. Amo a mi país y confío en mi Estado y en la justicia turca, y expresó su confianza en que las acusaciones en su contra se aclararán lo antes posible. Se espera que Handercel acuda al Departamento de Delitos de Narcóticos de Estambul para prestar declaración tan pronto como regrese a Turquía. Handercel, una de las figuras más comentadas de la televisión y la moda turcas, ha estado recientemente en el centro de la atención debido a las acusaciones que la rodean. La famosa actriz, contra quien supuestamente pesa una orden de arresto en el marco de una operación antidrogas a gran escala llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, rompió su silencio y realizó su primera declaración pública. Estos acontecimientos causaron gran revuelo en el mundo del espectáculo y desataron un amplio debate en las redes sociales. Detrás de escena de la operación. Según las acusaciones, la investigación, centrada en Estambul, apunta a una extensa red que abarca no solo el mundo del arte, sino también los círculos empresariales y deportivos. La lista de 16 personas supuestamente incluidas en el expediente contiene nombres conocidos de diversos sectores. Esta situación ha transformado el suceso, que pasó de ser una simple noticia sensacionalista a un serio proceso legal seguido de cerca por la opinión pública. El Departamento de Delitos de Narcóticos de Estambul es una de las unidades que lleva a cabo la investigación. Según fuentes policiales, la operación es bastante extensa y lleva tiempo en marcha con vigilancia técnica. Sin embargo, las autoridades oficiales aún no han emitido un comunicado detallado. Primera declaración de Handercel. Tras guardar silencio durante días a raíz de la cobertura mediática de las acusaciones en su contra, Handercel publicó un comunicado en sus redes sociales, enviando mensajes importantes sobre el proceso. La actriz enfatizó específicamente que su presencia en el extranjero no tenía como objetivo huir, declarando: he estado en el extranjero durante aproximadamente un mes por motivos de estudio. Anoche, al igual que ustedes, me enteré de la situación a través de las noticias en los medios. Para aclarar el asunto, regresaré a mi país para hacer las declaraciones necesarias y dar mi testimonio. Este comunicado rápidamente llegó a millones de usuarios, recibiendo comentarios tanto de apoyo como de crítica. Mensaje: confío en la justicia turca. Uno de los puntos más llamativos del comunicado de la famosa actriz fue su confianza en el sistema judicial. Handercel incluyó las siguientes palabras en su declaración: amo a mi país y confío en mi Estado y en la justicia turca. Cooperaré plenamente para garantizar que el proceso se desarrolle con transparencia. Estas declaraciones fueron interpretadas por el público como una respuesta directa a las acusaciones de fuga. Muchos fans apoyaron la declaración de la actriz, afirmando que esperaban que el proceso se aclarara. El caso se convirtió en tendencia en redes sociales. Tras la revelación del incidente,
el nombre de Handercel se convirtió en tendencia en plataformas como Twitter X, Instagram y TikTok en cuestión de horas. Los usuarios se dividieron, algunos apoyaron a la famosa actriz, mientras que otros destacaron la gravedad de las acusaciones y argumentaron que el proceso debía seguirse con rigor. Algunos usuarios enfatizaron el principio de presunción de inocencia, afirmando que no se deben sacar conclusiones definitivas antes de una decisión judicial oficial. Abogados y críticos de los medios, en particular, destacaron la importancia de una actitud sensata por parte del público en estos casos. Impacto impactante en el mundo de las celebridades. Handercel, una de las actrices más populares de Turquía, hasta ahora ha estado en el centro de atención principalmente por sus proyectos, colaboraciones con marcas y su vida privada. Por lo tanto, estas acusaciones han provocado un verdadero terremoto en el mundo de las noticias de celebridades. Productores y marcas que trabajan con figuras famosas también siguen de cerca los acontecimientos. Representantes de la industria afirman que podría haber cambios en algunos proyectos dependiendo del resultado del proceso. Sin embargo, por el momento no hay ninguna decisión oficial de cancelación o suspensión. Proceso de regreso a Turquía. Según la información obtenida, se espera que Handercel regrese a Turquía en los próximos días y se dirija directamente al Departamento de Delitos de Narcóticos de Estambul para prestar declaración. Este proceso se considera una de las etapas más críticas que determinará el curso de la investigación. Expertos legales afirman que, tras la declaración, la Fiscalía tomará una decisión basada en las pruebas. Esta decisión podría consistir en el sobreseimiento, la supervisión judicial o la continuación del proceso judicial. ¿Qué opinan los expertos? Los expertos en derecho penal destacan que estos casos suelen requerir investigaciones largas y exhaustivas. En particular, en investigaciones que involucran a figuras públicas conocidas, se señala que tanto el proceso legal como la influencia de los medios de comunicación deben gestionarse cuidadosamente. Según los expertos, no toda la información publicada en la prensa es necesariamente precisa. La confidencialidad de la investigación es fundamental. La decisión final recae exclusivamente en las autoridades judiciales. Por lo tanto, se recomienda seguir el proceso mediante declaraciones oficiales. ¿Qué impacto tendrá en su carrera? El resultado de estos acontecimientos para la carrera de Handercel genera gran expectación. Teniendo en cuenta los proyectos en los que participa la actriz, sus colaboraciones internacionales y sus acuerdos con marcas, el resultado del proceso podría ser decisivo. Sin embargo, también se sabe que algunas figuras famosas que han enfrentado situaciones similares han sido absueltas de las acusaciones y han continuado con sus carreras. Por lo tanto, se afirma que la situación de Ercel también depende completamente del resultado del proceso legal. Todas las miradas puestas en las declaraciones oficiales. Ante estos acontecimientos, todas las miradas están puestas en las declaraciones oficiales de la Fiscalía General de Estambul y en el regreso de Handercel a Turquía. Se espera que el proceso se aclare en los próximos días. Las preguntas que más intrigan al público son: ¿cuál es el fundamento de las acusaciones? ¿Qué pruebas se incluyen en el expediente? ¿Cómo afectará la declaración de la famosa actriz al proceso? Las respuestas a todas estas preguntas surgirán en las etapas posteriores de la investigación en curso. Por ahora, lo único seguro es que este suceso seguirá en la agenda durante mucho tiempo y continuará teniendo un impacto en el mundo de las noticias de famosos. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.